Algunos llevan una cruz colgada en el cuello, otros colocan una cruz en su automóvil, algunos lo tienen colgado en alguna pared o en algún lugar de su casa. Pero ¿cuán importante es que nosotros conozcamos ese símbolo de la cruz? ¿Será que hay algún significado especial para nosotros? ¿Será que debemos colgar así alguna cruz en nuestro cuerpo o en algún lugar de nuestra casa para valorar ese símbolo? ¿Cuál es el verdadero significado de esa cruz? Hoy, aquí, en Fe para Hoy, vamos a estar hablando a la luz de la Biblia cuál es ese verdadero significado del símbolo de la cruz. Entonces, quédate con nosotros, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Mis amigos, la Nuevo Tiempo siempre tiene un regalo para ustedes y el día de hoy yo les presento aquí este DVD maravilloso. DVD El Sentido de la Fe. No te lo puedes perder, puedes solicitarlo gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp de la Escuela Bíblica, más 55 12 98 100 14 60. No te lo pierdas, solicítalo ahora ya. La cruz se encuentra en el centro de la historia de la humanidad y también en el centro de la vida del cristiano. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículo 14 lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No solo en Gálatas el apóstol habla acerca de la centralidad del mensaje de la cruz de Cristo, sino que también en todas sus epístolas, en todos sus escritos. Ahora, no solo el apóstol Pablo, sino también el apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 5, el apóstol habla acerca de ese Cristo que fue inmolado en la cruz como digno de desatar o de abrir los 7 sellos de Apocalipsis. Entonces nosotros vemos que el mensaje de la cruz es el centro de toda la Biblia. Muchos toman a la cruz como un amuleto y se la cuelgan en el cuello, lo colocan en algún lugar de su casa, pensando que así van a tener bendición o van a recibir algo bueno de parte de Dios. Pero en realidad no se trata del elemento de la cruz, o sea, de ese objeto. Se trata de aquel que fue crucificado en la cruz. Se trata del significado que hay allí en el mensaje de la crucifixión de Jesús. No se trata de llevar una cruz en el pecho, no se trata de llevar o colocar una cruz en la casa, sino se trata de llevar el mensaje de la crucifixión de Jesús en el corazón. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el eje principal de la misión. Jesús y su muerte está registrado a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento y profetizado en el Antiguo Testamento. Por ser eterno, Jesús se encuentra en el ayer, en el hoy y en el mañana. Jesús es nuestro contemporáneo. El teólogo John Stott, sobre la importancia de Jesucristo, comentó lo siguiente: en primer lugar, Jesús es el centro de la historia. Al menos una gran proporción de la raza humana sigue dividiendo la historia entre antes y después de Jesucristo. En el año 2000, la población mundial llegó a los 6.000 millones y el número de cristianos era de unos 1.700 millones, es decir, el 28%. De modo que casi una tercera parte de la raza humana profesa seguir a Jesús. En segundo lugar, Jesús es el centro de la atención de la Escritura. La Biblia no es una colección aleatoria de documentos religiosos. Como dijo el propio Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. Y los eruditos cristianos siempre lo han reconocido. Jerónimo, por ejemplo,
el gran padre de la Iglesia de los siglos IV y V, escribe que la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. En tercer lugar, Jesús es el corazón de la misión. ¿Cuál es la razón por la que algunos cristianos recorren cielo y tierra, continentes y culturas para trabajar como misioneros? ¿Qué es lo que los impulsa? No lo hacen con el objetivo de promocionar una civilización, una institución o una ideología, sino a una persona, Jesucristo, y lo hacen porque creen que es único. Existen 4 biografías en la Biblia acerca de la vida de Jesús. Cada una de ellas nos da detalles, nos presenta acontecimientos e información acerca del ministerio de Cristo. Ellas nos presentan también que Jesús es el centro de la vida del cristiano. A continuación, vamos a analizar cada uno de esos evangelios para descubrir más acerca de la vida de Jesús. El evangelista Mateo presentó a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como el Mesías a quien esperaban los judíos. Para el ex cobrador de impuestos, Jesús era una especie de resumen de la historia de Israel. Mateo ve en la historia de Jesús una recapitulación de la historia de Israel. Así como Israel había sido oprimido en Egipto por un faraón despótico, también el pequeño Jesús se refugió en Egipto a causa de un Herodes despótico. Así como Israel había pasado por las aguas del Mar Rojo para ser probado en el desierto por 40 días, también Jesús pasó por las aguas del bautismo de Juan en el río Jordán para ser probado en el desierto de Judea por 40 días. Finalmente, así como Moisés entregó a Israel la ley en el monte Sinaí, también Jesús entregó a sus seguidores la verdadera interpretación y ampliación de la ley en el Sermón del Monte. Para Marcos, Cristo es el siervo sufriente. Y debido a que Marcos está presentando su mensaje a un público romano, él está mostrando que Jesús era Dios. Él mostraba eso porque, a diferencia de los dioses romanos que perjudicaban, dañaban o se aprovechaban de los ciudadanos romanos, Jesús era Dios diferente. Era un Dios que buscaba amar, cuidar, salvar, restaurar a sus criaturas. Entonces, Marcos nos presenta 3 características importantes de Jesús. ¿Quién era Jesús? Es decir, su naturaleza. ¿Para qué vino Jesús? Es decir, su misión. ¿Y qué es lo que pide Jesús? ¿Cuáles son sus requerimientos para sus seguidores? En el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 27 al 38, se encuentra ese registro. Vamos a leerlo a continuación. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Antes de este pasaje, Jesús era visto como alguien que curaba a las personas, solamente. Pero después de este pasaje, ya Jesús comenzó a verse como alguien que venía para cumplir una misión mucho más importante. En esta ocasión, Jesús colocó la mirada de sus discípulos en el evento de la cruz, ese evento tan importante que iba a traer vida eterna para ellos y para toda la humanidad. A veces cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos solamente para que Él nos cure, para que Él nos sane, para que Él nos restaure. Y hay muchas personas que se acercan así, de esa manera. Sin embargo, la forma como debemos acercarnos a Jesús no es solamente para eso, no es solamente pensando en lo que Él hará por nosotros. Debemos colocar nuestra mirada como Él nos enseñó. Él nos enseñó a que debemos colocar nuestra mirada en el evento más importante de su vida, es decir, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese fue el evento que trajo vida para ti, para mí y para todos nosotros. Nosotros, entonces, debemos colocar nuestra esperanza y nuestra fe en ese evento de la cruz y en el sacrificio de Jesús. Elena de White, sobre nuestra relación con el sacrificio de Jesús en la cruz, comenta lo siguiente: contemplad a Jesús en el huerto mientras suda grandes gotas de sangre. Un ángel solitario es enviado del cielo para fortalecer al Hijo de Dios. Seguid a Cristo camino del tribunal mientras lo ridiculiza, escarnece e insulta a la muchedumbre enfurecida. Contempladle cubierto con aquel viejo manto de púrpura regia. Oíd los groseros escarnios. Ved cómo colocan en aquella noble frente la corona de espinas. Luego le hieren con una caña para que las espinas penetren en sus sienes y la sangre corra de esa frente santa. Oíd a aquella muchedumbre homicida que clama ávidamente por la sangre del Hijo de Dios. Este es entregado en sus manos. La turba se aleja con el noble doliente, pálido, débil y desfalleciente, para crucificarlo. Lo extienden sobre la cruz de madera y hunden los clavos en sus tiernas manos y pies. Contempladle colgado de la cruz durante aquellas espantosas horas de agonía, hasta que los ángeles velan sus rostros para no ver la horrible escena, y el sol oculta su luz rehusando contemplarla. Más adelante, Elena de White afirma: tenemos tan solo un modelo infalible. Lo único seguro es seguir a Cristo. En el libro de Lucas y Hechos se presenta a Jesús como el Salvador. La palabra clave allí es salvación. Salvación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para toda la humanidad. El centro del mensaje allí es que Cristo es el único Salvador de la humanidad. Ahora, en el libro de Juan, nosotros encontramos que Él presenta a Jesús como Dios. Él presenta a Jesús que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que hizo sus milagros, hizo una obra maravillosa, pero siempre lo resalta y lo presenta como el Dios hecho carne. Nosotros podemos ver esas particularidades de cómo estos personajes o discípulos de Cristo o escritores de la vida de Jesús presentan sus diferentes variantes, pero siempre lo presentan como el Salvador del mundo. El mensaje más importante de los 4 evangelios no son las enseñanzas de Cristo, sino Cristo mismo. Los evangelios alcanzan su cúspide en el relato del Monte Calvario.
La muerte de Jesús en la cruz transformó el significado de ese instrumento de tortura y lo convirtió en un símbolo de suma importancia para nosotros. Por eso, quiero mostrarte 5 motivos por los que la cruz es sumamente importante para los cristianos modernos. El primer motivo es que la cruz es símbolo de victoria. Al inicio, la cruz era símbolo de la tortura, era símbolo de la muerte más cruel. Inclusive, era prohibido crucificar a los ciudadanos romanos en ella. En la famosa Tercera Guerra Civil o Revuelta de los Esclavos del año 71 a.C. en Roma, un esclavo romano llamado Espartaco lideró la revuelta. Cuando los insurgentes fueron finalmente vencidos, cerca de 7.000 esclavos fueron capturados y crucificados en una fila de cruces en una extensión de alrededor de 380 kilómetros. La cruz era una forma de estigmatizar a los derrotados. Sin embargo, cuando Jesús murió crucificado, la cruz pasó de ser un símbolo de vergüenza a ser un símbolo de victoria. Esta ejecución, que antes marcaba el fin deshonroso de las personas, se convirtió en símbolo de la victoria de Cristo sobre el mal y, como consecuencia, en símbolo de nuestra propia victoria. En su visión en el libro de Apocalipsis, Juan oyó de uno de los ancianos el siguiente mensaje: No llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús logró la victoria en la cruz, y esa victoria la ofrece a todos los que la quieran. Otro de los motivos por el cual la cruz es importante es porque nos muestra el tema de la redención. Y la redención es un tema que Dios describe a lo largo de su revelación bíblica. En el mismo Edén, después de la caída de Eva y Adán, Dios prometió salvación para ellos. Él realizó allí el primer sacrificio de cordero, mostrando que un Salvador vendría a morir en el lugar de ellos y por lo tanto en el lugar de toda la humanidad. Después de muchos sacrificios de cordero a lo largo del Antiguo Testamento, Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, vino y murió en nuestro lugar. Él fue sacrificado, crucificado en la cruz del Calvario. Pero Jesús resucitó y después de su resurrección, Él ascendió a los cielos y está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso nosotros tenemos una esperanza segura de que Jesús es nuestro Salvador y también nuestro intercesor. Un tercer motivo es que la cruz nos habla del sufrimiento de Jesús en nuestro lugar. La muerte de cruz era la más terrible de todas. En la clasificación romana de las peores formas de morir, la crucifixión se hallaba en el primer lugar. Aparte del dolor de los azotes que antecedían a la crucifixión, el condenado sufría el dolor de los clavos que perforaban las manos y los pies y la vergüenza de quedar desnudo a la vista de todos. Pero Jesús sufrió todo esto por nosotros. Que Jesús haya sufrido tanto por los seres humanos lo acerca aún más a nosotros. Él conoce nuestros sufrimientos y nos ofrece aliento todos los días. No hay ningún pesar que Jesús no comprenda. Por eso, Él está dispuesto a ayudarte. El sufrimiento de Jesús también es un ejemplo de cómo debemos sufrir por nuestro prójimo. Quienes comprendan el verdadero sentido de la muerte de Cristo estarán dispuestos a sacrificarse por los demás. Comprender realmente la cruz une a las personas en ayuda mutua. Elena de White comentó lo siguiente: por medio del sufrimiento, Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Fue afligido por toda angustia de la humanidad, y en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quien haya participado de esta comunión de sus padecimientos, tiene el privilegio de participar también de su ministerio.
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor tiene gracia especial para los que lloran, y hay en ella poder para enternecer los corazones y ganar a las almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida, y se convierte en bálsamo curativo para los que lloran. El amor que se inspira en el amor que tenemos por Jesús verá en cada alma, rica o pobre, un valor que no puede ser medido por la estimación humana. El mundo se hunde en la insignificancia en comparación con el valor de un alma. El amor de Dios, revelado por el hombre, está más allá de todo cómputo humano. Es infinito, y el agente humano, que es participante de la naturaleza divina, amará como Cristo ama, trabajará como Cristo trabajó. Un cuarto motivo es que la cruz nos muestra la fidelidad y el poder de Jesús. Fidelidad porque Jesús cumplió su promesa de venir a morir en nuestro lugar. Y a Él se le representaba como un cordero que moría y que era sacrificado por nosotros. Jesús cumplió esa promesa totalmente. Él es fiel, pero también es poderoso, porque cuando moría, Jesús mostró allí su poder para salvar a toda la humanidad y morir en nuestro lugar. Jesús también demostró su poder al resucitar triunfante y consolidar para nosotros esa salvación maravillosa. Y sabes, lo mejor es que tú y yo podemos acercarnos a ese Cristo y recibir ese poder de Jesús para vencer las tentaciones, para vencer las dificultades. Jesús puede ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. No necesitas dudar ni temer frente a las tentaciones, porque ese Cristo fiel y poderoso puede estar operando y ayudándote para salir victorioso de esas grandes tentaciones. Un quinto motivo es que la cruz nos habla del amor de Dios. Poco antes de ser arrestado, Jesús declaró: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». En el madero, Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios triuno, demostraron el verdadero amor. En ese día se demostró la mayor prueba de amor que el universo haya presenciado jamás. Seguramente estoy hablando para alguien que es padre o madre y amas mucho a tu hijo. Pero si fuera necesario entregar a tu hijo para que muera en lugar de otra persona o de un grupo de personas, ¿lo harías? De ninguna manera, ¿no es cierto? No te preocupes, no te condeno por eso. Sin embargo, Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es ante todo un símbolo del amor de Dios por nosotros. Quien comprende ese amor no puede hacer otra cosa que rendirse a ese amor. Pensar en el sacrificio y la entrega de Jesús en la cruz del Calvario ha llevado a muchas personas a componer canciones y poesías sobre ese evento tan maravilloso. Quisiera que me acompañes a escuchar una poesía escrita por el profesor y pastor Valdecir Lima, en donde él habla acerca de esa entrega y de ese sacrificio maravilloso de Jesús. En la batalla universal que acabó confundiendo la victoria con derrota, la cruz, símbolo infame vinculado con lo más vil de la humanidad, se transformó en el ícono más perenne, rico y significativo de la historia. Sangre derramada, violencia, horror y castigo es el escenario que inauguró la historia de amor y libertad, de vida y muerte. Por medio de la cruz se manifestó la oportunidad de una vida libre de la esclavitud del pecado a la que el hombre estaba sometido. Esta historia de libertad y amor es parte de un plan divino, tan divino cual incomprensible.
Solo el amor fue capaz de vencer el odio y el egoísmo. Solo mediante la cruz fue posible transformar la condenación en oportunidad de vida. Fue en el Calvario donde el universo pudo percibir lo más ruin y lo más sublime, lo más puro y lo más vil. Son esas contradicciones y estos antagonismos los que nos fascinan. La cruz combinó contradicciones y reunió en un solo momento lo más humillante y lo más santo. Reveló lo peor del hombre y lo más sublime de Dios. La Biblia trata este tema con poesía. La poesía trasciende el significado de las palabras, rebasa el nivel de comprensión racional y comunica la fuerza de expresión que solo el arte es capaz de demostrar. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, donde no había vida, ahora hay esperanza. Esperanza de futuro, de crecimiento y de frutos. Por causa de la cruz tenemos paz. Él pagó el precio de nuestra paz. El castigo que nos trae paz recayó sobre él. El salmista declara: la misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Pero lo más importante de esta guerra es que el amor venció, y la cruz es el centro de la historia, es el punto de partida. Es vergüenza, pero es gloria, es muerte, pero es vida. En la cruz, el bien y el mal se encontraron. Allí Jesús pagó el precio de mis pecados. Allí, en la cruz, quedó expuesto a todo el universo lo peor del ser humano y lo más sublime de Dios. El apóstol Pablo sabía exactamente el verdadero significado de la cruz del Calvario para su vida y para la vida del cristiano. En Gálatas capítulo 6, versículo 14 encontramos lo siguiente. Él dijo así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo sabía que el sacrificio de Jesús era importante para su vida, para la humanidad también. Él está hablando aquí acerca de que Él no se iba a gloriar en sí mismo, sino se iba a gloriar en la cruz de Jesús. Se iba a gloriar en el sacrificio de Jesús. Porque, mis amigos, más allá de cualquier evento en este mundo, el evento de la cruz nos dio a nosotros la oportunidad de redención y salvación. Todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús, acepta la vida eterna que Jesús provee. Todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo Jesús, acepta el perdón y la justicia que solo Jesús puede ofrecer. La vida de todo cristiano tiene desafíos, tiene luchas, tiene batallas. Todo cristiano pasa por eso, pero nosotros debemos recordar que en medio de esas luchas y en medio de esas batallas tenemos a un Cristo poderoso que venció a la muerte, que venció al pecado y está siempre a nuestro favor. No solamente padeció en la cruz, sino que ahora intercede por ti y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial. Podemos confiar de que no estamos solos, de que Cristo va con nosotros a todo lugar. Así es que, amigo, amiga, te invito para que tú conozcas más a ese Jesús, te aferres más de ese Cristo y te gloríes en Jesús toda tu vida. Bendiciones.